Buenos días. Acá vamos con un nuevo video. Hoy vamos a hacer un minuto de silencio porque partió a la casa del padre mi querido amigo Carlos Alberto Gallo, que era el dueño del campo El Peregrino y el que organizaba los campamentos CERCS en la zona de Quebrada de Luna. Así que bueno, los invito a que me acompañen en silencio. Mi querido Alberto, ya estás camino a la casa del Padre y ya estás desconectado de la densidad de la tierra. Espero que tu ascenso sea rápido, es mi más ferviente deseo. Y agradezco profundamente y en forma pública aquella charla que tuvimos hace unos meses, que ahora me doy cuenta que fue como de despedida. Bien, por lo menos lo pudimos hacer. Este video de hoy se llama Los jázaros, los reptiles, los incendios y el menos malo. Primero una reflexión. Si gritas o insultas a aquellos que no te gustan, o lo que ellos deciden, o estás en contra de los mismos, ¿de qué te sirve gritar e insultar? ¿Aporta soluciones ello? Vamos al tema de Argentina. Mi país ya tiene mucha historia con esto de votar al menos malo, o al que está en contra de. Y así nos ha ido, votando al menos malo, pasadas las elecciones y durante el tiempo que puedan llegar a gobernar, son los peores. Esto ha pasado en Argentina. Hablando con la gente, me han dicho muchos que en estas últimas elecciones de las PASO han votado al menos malo. Sobre todo los jóvenes. Y este caso sería el de la figura de Milei. Este video será largo, pero es necesario para entender las evoluciones históricas cuyo conocimiento nos han negado. Es más, han distorsionado la realidad de los hechos como sucedieron. Y mucha información ha sido borrada del acceso público. Tuve que mirar mucho debajo del agua y nadar hasta sitios profundos para poder entender. Luego he visto varios videos y entrevistas relacionadas con si votar o no votar. Veamos. Según me informaron, en el padrón electoral de Argentina había 35.394.425 argentinos habilitados para votar. Vamos a redondear, 35 millones, ¿sí? Se abstuvieron 11.377.649 con más los votos en blanco e impugnado, que fueron 2.728.223. Total entre abstenciones en blanco e impugnados sumaron 14.105.233 que representan el 39,85% del padrón. Veamos, redondeando, 14 millones de argentinos. Milei obtuvo 7.116.352, o sea, el 20,1%. Massa, 5.070.104, o sea, el 14,4%. Bullrich, 4.022.000,
456, o sea, el 11,5%. Solo una reflexión. ¿A qué porcentaje de la población representan los supuestos candidatos presidenciales? Habiendo mirado lo que decían los que instaban a ir a las urnas, me sorprendía por cuanto se ha denunciado desde hace años las fallas del sistema electrónico en el conteo de votos y además somos muchos los que sostenemos que en las urnas no se elige, sino que ya está todo elegido. Y sostengo ese pensamiento mío. Además, en las últimas elecciones se ha dado la casualidad que se ha cortado la transmisión de datos, han tenido problemas con las plataformas y eso suele suceder alrededor de las 7:30 de la tarde. Piénsalo. La democracia, esta en la que creemos que estamos, es una palabra bastardeada, vilipendiada y prostituida. En mi mente, en medio de toda esta zaranda, se unían dos palabras: mi ley y házaros. ¿De dónde obtuve la información yo de los házaros? Tenía una noción muy allá, lejos. Tuve que bucear mucho para ver el tema de los házaros porque es parte de la información que ha sido ocultada, que es de esta mafia. Y dentro de los documentos que logré encontrar con la ayuda de gente que me colabora para investigar, se encontró uno que se dijo en una conferencia siria sobre la lucha contra el terrorismo y el extremismo religioso el 1 de diciembre de 2014, ya que en su discurso de apertura el editor principal y director de Veterans Today, Gordon Duff, reveló públicamente por primera vez que el terrorismo mundial en realidad se debe a un gran sindicato del crimen internacional organizado asociado con Israel. No te enojes, espera, vamos a seguir. El reino de Hazara dominó el sureste de la Rusia europea, Crimea y el sur de Ucrania desde el siglo VII hasta mediados del siglo X. Sucedió hace muchos años. Los líderes de las naciones vecinas, especialmente Rusia, habían tenido tantos años de quejas por parte de sus ciudadanos que entregan un ultimátum al rey Házaro. Y le dijeron que debería elegir una de las 3 religiones abrahámicas para su pueblo, convertirla en su religión oficial de Estado y exigir que todos los ciudadanos házaros la practicaran, y socializar a todos los niños házaros para que practicaran esa fe. Al rey házaro se le dio a elegir entre el Islam, la cristiandad y el judaísmo. El rey házaro eligió el judaísmo y prometió mantenerse dentro de los requisitos establecidos por la Confederación de Naciones Circundantes dirigida por el zar ruso. Espera, ten paciencia, esto va a ser largo. A pesar de su acuerdo y promesa, el rey házaro y su círculo íntimo de oligarcas siguieron practicando la antigua magia negra babilónica, también conocida como satanismo secreto. O sea que esto lo practicaban antes de elegir una religión abrahámica y lo siguieron practicando. Este satanismo secreto involucraba ceremonias ocultas que incluían el sacrificio de niños después de desangrarlos
beber su sangre y comerse sus corazones. El profundo y oscuro secreto de las ceremonias ocultas era que todas ellas estaban basadas en la antigua adoración a Baal, también conocida como culto al búho. Alrededor del año 1200 después de Cristo, los rusos lideraron un grupo de naciones que rodeaban a Jazaria y la invadieron para detener los crímenes jázaros contra su pueblo, que incluían el secuestro de los niños pequeños y bebés para sus ceremonias de sangre entregada a Baal. Los Bauers del escudo rojo, Bauers, que representaban sus sacrificios infantiles secretos basados en la sangre, cambiaron sus nombres a Rothschild. ¿Te suena? Bauer Rothschild tuvo 5 hijos que se infiltraron y se hicieron cargo de la banca europea y del sistema bancario central de la ciudad de Londres, a través de varias astutas operaciones encubiertas, incluidos un informe falso sobre Napoleón que decían que iba ganando contra los británicos cuando en realidad Napoleón perdió. Una vez que se infiltraron y secuestraron el sistema bancario británico, se cruzaron con la realeza británica y se infiltraron y secuestraron por completo a toda Inglaterra, así como a todas sus principales instituciones. Algunos expertos creen que los Rothschild asesinaron en masa a los miembros de la familia real, al organizar cruces ilícitos y adúlteros, gestionando secretamente con sus propios hombres jázaros, reemplazando a los miembros de la realeza con sus propios simuladores en el trono. Sigamos con la historia. En los años 1600, la mafia házara asesinaron a los miembros de la realeza británica y los sustituyeron por sus propias falsificaciones. En los años 1700 asesinaron a los miembros de la realeza francesa. Justo antes de la Primera Guerra Mundial, asesinaron al archiduque austríaco Fernando para comenzar precisamente aquella, la Primera Guerra Mundial. En 1917 se reunieron a su ejército los bolcheviques y se infiltraron y secuestraron Rusia. Asesinaron al zar y a su familia a sangre fría, atravesaron el pecho con bayoneta a su hija favorita y robaron todo el oro, la plata y los tesoros artísticos rusos. Justo antes de la Segunda Guerra Mundial, asesinaron a los miembros de la realeza austríaca y alemana. Luego se deshicieron de los miembros de la realeza china y despojaron al gobernante japonés. Han hecho lo mismo con los presidentes estadounidenses, ejecutando sofisticadas operaciones encubiertas para quitarles el poder. Si eso no funciona, la mafia házara los asesina, como hicieron con los presidentes McKinley, Lincoln y más recientemente John Kennedy. Luego los Rothschild dirigieron de manera encubierta al Imperio Británico y elaboraron un malvado plan para recuperar las grandes cantidades de plata y oro que los británicos habían estado pagando a China por su seda y especies de alta calidad que no estaban disponibles en ningún otro lugar. Los Rothschild, a través de su red de espionaje internacional, habían oído hablar del opio turco y sus características adictivas.
desplegaron una operación encubierta para comprar opio turco y venderlo en China, infectando a millones de personas con un mal hábito de opio que trajo oro y plata a las arcas Rothschild, aunque no al pueblo británico. Las adicciones al opio, creadas por las ventas del opio de Rothschild a China, dañaron tanto a China que ésta fue a la guerra en 2 ocasiones para detenerlo. Estas guerras fueron conocidas como las rebeliones de los boxeadores o las guerras del opio. El dinero de los Rothschild ganaron con la venta del opio fue tan grande que se volvieron aún más adictos al dinero fácil y a los opiáceos del opio. En 1913, la mafia házara Rothschild pudo establecer esto sobornando a corruptos y traidores miembros del Congreso para que aprobaran la inconstitucional Ley de Reserva Federal en Nochebuena sin el quórum requerido. ¿Te suena eso de aprobar leyes entre gallos y medias noches? Es un dicho muy argentino. Luego, la ley fue firmada por el presidente sobornado y comprado, que era un traidor a Estados Unidos. Se llamaba Woodrow Wilson, también como por los miembros del Congreso que votaron a favor. Los bolcheviques, bajo la dirección de la mafia házara Rothschild, violaron, torturaron y asesinaron en masa aproximadamente 100 millones de rusos, incluidas mujeres, niños y bebés. Parte de la tortura y el derramamiento de sangre fueron extremos. Es importante darse cuenta que la mafia házara Rothschild redujo a Alemania a la nada después de la Primera Guerra Mundial, creó un vacío para el fascismo y luego la reconstruyó creando el nazismo e instalando a Hitler como una fuerza contraria a su bolchevique ruso. Hitler se convirtió en un problema para la mafia házara cuando se liberó y desarrolló su propio sistema bancario libre de los Rothschild. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, la mafia házara Rothschild desplegó la Guerra Fría y usó esto como una excusa para atraer a científicos nazis y expertos en control mental a Estados Unidos bajo la operación Paperclip. Una vez que la mafia házara Rothschild ganó su propia patria privada en Israel en 1947, a través de sus manipulaciones políticas encubiertas, comenzaron a ver en secreto a toda Palestina como su nueva Jazaria y comenzaron a tramar cómo asesinar en genocidio a todos los palestinos y robar toda Palestina para ellos. Sus planes incluyeron su fantasía de construir un gran Israel, apoderándose de todo el Medio Oriente y manipulando, como ellos decían, a los tontos goyim estadounidenses para que luchasen y muriesen en su nombre, tomando todas las tierras árabes para Israel y la mafia házara, para poderlos despojar de sus riquezas y sus recursos naturales, especialmente el petróleo crudo. La mafia házara Rothschild decidió obtener el control total sobre toda la educación pública, estableciendo el Departamento de Educación y creando currículos globalistas y socialistas
basados en la corrección política, la diversidad y las enseñanzas de, abro comillas, la perversión es normal, cierro comillas. ¿Te resulta conocido con algo que está pasando hoy en día en todo el planeta? Digo lo de la perversión. Fíjate que el fluoruro fue agregado al agua pública y a las pastas de dientes, y los dentistas fueron controlados mentalmente para creer que el fluoruro prevenía las caries y que no era dañino para la función cerebral o la función tiroidea, que sí lo es. La adición de fluoruro al suministro público de agua y a las pastas de dientes era para atontar a los estadounidenses y a todos a reducir en promedio el coeficiente intelectual operativo y hacer que la gente sea mucho más dócil de lo que normalmente es. Se iniciaron programas para desarrollar y distribuir chófilas para atontar a los niños y crear un gran número de futuros problemas críticos de salud. Parte de este plan masivo para atontar y controlar mentalmente a las masas fue la compra y consolidación de todos los medios masivos estadounidenses y convertirlos en solo 6. Sus siglas son CMMM. Al ser de su propiedad y controlarlos por sus recortes en sus nombres, este organismo funcionaba y funciona como un cartel de noticias ilegales y debe ser disuelto bajo las leyes antimonopolio por infligir espionaje y propaganda ilegal como arma de guerra contra los pueblos, en especial el norteamericano. Inmediatamente después de su ataque a Estados Unidos, la mafia házara Rothschild le dijo a la administración de los Estados Unidos que detonarían armas nucleares del tamaño de destructores de ciudades en algunas ciudades estadounidenses, incluida DC, si la administración se negaba a permitir que Israel creara su propia fuerza de ocupación estatal, policial, dentro de Estados Unidos, basado en la consolidación de todas las órdenes y las fuerzas y los alfabetos estadounidenses bajo un control total israelí. Esta nueva fuerza de ocupación, llamada Seguridad Nacional, siglas DHS, fue inicialmente dirigida por ciudadanos duales y pervertidos. La exdirectora del DHS, Janet Napolitano, estaba siendo demandada cuando se prepara este informe por acoso sexual de hombres que trabajaban en ese organismo, a quienes les había ordenado trasladar sus oficinas al baño de hombres. El traidor de doble ciudadanía, Mikhail Chertov, un nombre traducido del ruso que es como hijo del diablo, fue el cerebro criminal que creó este DHS, junto con su ex jefe de la Stasi de Alemania Oriental, Markus Wolf, quien fue contratado como consultor especial y murió misteriosamente tan pronto completó su misión. Los rusos han filtrado los archivos de la IAEA y de Sandler Labs y Abel Danger que les dio. Pronto todos estos archivos se proporcionarán a todos los estadounidenses y al mundo a través de Internet, y esto no se puede detener. Es por eso que se están asegurando que los banqueros de los Rothschild queden fuera del negocio, lo que decapitaría a la mafia házara de sus interminables y elásticos suministros
de dinero falso. Esta sería la razón por la que un grupo de dirigentes mundiales ha creado el BRICS para reemplazar al petrodólar estadounidense como moneda de reserva mundial. Pero a diferencia del petrodólar estadounidense, estaría respaldado por oro, plata y productos básicos reales y no permitiría la falsificación. Hecha esta sinopsis sobre la mafia Hazard a través de los tiempos, podríamos analizar con algún grado de equilibrio, quién es este señor Milei, al que pretenden presentar una y otra vez como el salvador de la Argentina. Cri, me hace el tema de sus perros clonados. Es más, mirando sus declaraciones públicas, me hace su forma de manipular la mente de los oyentes, sobre todo la de los jóvenes, que andan buscando una puerta que los saque del encierro de ausencia de referentes públicos en el que se encuentran. Sin necesidad de bucear, es evidente que este hombre ha manipulado la emotividad en las personas, que ya lo hemos hablado, creo que en los últimos 3-4 videos, ¿sí? Al incluir en parte de su lista a alguien como esta señora Carolina Píparo. Lo que esta mujer ha pasado era que ella estaba en un banco embarazada, creo que de 8 o 9 meses, vinieron unos asaltantes y en el revuelo que se armó pierde a su bebé. Lo cual es tremendo. ¿Cómo no me iba a dar lástima y empatía el tema y la historia de esta mujer? Tareas para el hogar. ¿Tú crees que lo que le sucedió a Carolina Píparo, que es muy lamentable, la hace apta para ser una representante en el Congreso de la Nación? ¿Sabes cuál ha sido su preparación al respecto? ¿Tú crees que la emotividad de su historia es lo que ha generado que este señor Milei la haya incluido en la lista? A veces tengo la sensación que nos quieren hacer pasar gato por liebre. Se hablan medios no oficiales que este Milei sería un cisne negro. Por favor, tareas para el hogar. Busca qué significa un cisne negro en política. ¿Es este Milei un cisne negro en la Argentina? Toda la introducción que hice del tema de los házaros, ¿tú crees que tiene que ver directa o indirectamente con el presidenciable al que he estado haciendo referencia? Pero además vamos uniendo los hilos invisibles de las diferentes situaciones de primado negativo, que parecería que nada tienen que ver entre sí. La señora Victoria Villarruel, que es la candidata vicepresidenta del partido del señor del que estoy hablando, escribió hace unos días en forma pública en su cuenta de Twitter a Verástegui, diciéndole que el 31 de agosto se estrena en Argentina la película Sonidos de Libertad, y Verástegui le contesta sobre su propio tuit con mucho cariño. ¡Wow! Cri. ¿Acaso no era que esta película estaba perseguida y bla, 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 y resulta que la están proyectando en los cines de muchos países? Entonces, Milei, Verástegui, Bukele, ¿son como hermanos de trayectorias? ¿Comparten ideales? Tareas para el hogar. ¿Acaso te llama la atención que Milei ahora está en todos los canales, en todos los medios,
incluido en las redes sociales? ¿Por qué crees que pasa esto? Tareas para el hogar. ¿Tú sabes cuál es el verdadero nombre? En realidad sería el verdadero apellido de la persona a la que estoy haciendo referencia. Y en el mientras tanto, los incendios siguen a full en demasiadas partes de diferentes países. Pero quiero dejar una reflexión antes de terminar el video, que a mí lo que más ruido me hace y más me molesta es que este señor está fomentando el odio. Realmente fomenta el odio. ¿Acaso tú crees que así vamos a salir de la encerrona en la que estamos como ciudadanos? O sea, es matar por matar, es el odio por el odio. ¿Y el amor dónde queda? ¿Y dónde quedan las reflexiones sobre cómo construir una nueva humanidad? La Agenda 2030 va a seguir buscando debilitarte y con los incendios nos están dejando sin alimentos y sin los animales y especies que se relacionan con el sostener todo lo que corresponde a la naturaleza. Si van arrasando con tantas localidades, mira, fíjate lo que me comentaron que pasó en Yacanto, provincia de Córdoba, en Argentina. Tuvieron 4 focos al mismo tiempo. Y uno de ellos fue donde un meteorólogo de la Fuerza Aérea iba a conferenciar sobre las estelas químicas, chemtrails, como tú quieras nombrarlo, y los análisis de agua y suelo. ¿Y tú todavía sigues distraído creyendo que nada de esto es real y que tu vida puede seguir relajada? Bien, estoy analizando el tema de los flamencos rosas y los reptilianos, pero hoy más que nunca cobra vigor y presencia los dichos de mi querido amigo Credo Mudwazulu, los que en parte transcribí en la segunda parte de mi libro Negro y Blanca, Camino de las Señales. ¿Quiénes tú te crees que son los Házaros? Un abrazo, lamento el video tan largo. Un abrazo para todos y sigamos en defensa de nuestros derechos.